Vamos a ver, el próximo curso se llama Los dones del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a saber de los dones del Espíritu? ¿Cómo vamos a aprender de los dones del Espíritu si no sabemos quién es el Espíritu Santo, el que nos está dando a nosotros los dones? Entonces, vamos a ir primero con una introducción acerca del Espíritu Santo. Así que va a estar impresionante, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, lo que decimos, es Dios mismo, porque no quiero decir la tercera persona de la Trinidad, porque entonces en nuestra mente lo dividimos. Es Dios mismo, igual que Jesús es Dios mismo. Sin embargo, cada una de las personalidades, a mí me gusta más decir las personalidades de Dios, que uno de ellos, obviamente, es el Espíritu Santo, se dedican a ciertas funciones en cuanto a nosotros. Sin embargo, todos son Dios. A veces en nuestra mente es difícil captarlo, pero así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, así también el Dios es espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el cuerpo pues personificado en carne y hueso es Jesús. Y Jesús dijo, ¿cómo me piden cuando los apóstoles, acuérdense, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, ¿cómo? Todo este tiempo he estado entre ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es precisamente conocer a las tres personalidades de Dios para poderlo conocer a Él a través de Jesús, que es su forma corpórea, que vino aquí a la tierra con nosotros, y el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Y dice la palabra que a Dios nadie le ha visto, pero Él anhelando mostrarse a nosotros, entonces Él manda a su Hijo en forma corpórea. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esta introducción acerca del Espíritu Santo y va a ser una cosa maravillosa porque saben qué vamos a hacer. Vamos a ir recorriendo la Biblia para ver el Espíritu Santo cómo se va a ir manifestando y así como las que llevaron el pacto, ¿verdad? Cómo se va desenvolviendo ese pacto maravilloso que Dios hace con nosotros. Sí, así también la manifestación del Espíritu Santo, cómo se va manifestando a través de toda la Biblia y con nosotros que somos la humanidad, ¿sí? Sus hijos, los que aceptamos su paternidad, porque todos dicen, pues todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero muchos no aceptamos su paternidad. ¿Sí? Y como ahora lo vemos, queremos cambiar de identidad. Dios nos ha dado una identidad, pero nosotros no aceptamos esa identidad de hijos de Dios. Nos vamos con otros ídolos, nos vamos con otras filosofías, nos vamos con otras cosas, ponemos dioses, hacemos dioses de cosas, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Anulamos, rechazamos la paternidad de Dios. Entonces, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y vamos a empezar precisamente en Juan 14:15, que palabras de Jesús es cuando nos está hablando acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Juan 14:15, fíjense. En Juan 14:15 dice la palabra de Dios. Dice, si me amáis, cierren sus micrófonos, por favor, la que tenga abierto el micrófono. ¿Sí? Tina, vamos a cerrar el... Ay, no, no oigo, Amalia. No oigo. Ya está, ya está. Ahorita vas a empezar a oír, vas a ver. Eso después lo editamos, no se preocupe. Entonces, 14:15 dice, Juan 14:15,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos, ¿sí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y consolador viene con C mayúscula, para que esté con ustedes para siempre. Fíjense, Jesús les había dicho en el mandato de la Gran Comisión, tienen que llevar mi nombre, hagan discípulos a todo el mundo. Y la promesa al final, con lo que sella la promesa, no nada más nos mandó así, como sella la promesa, cómo lo sella. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, ¿sí? Y dice él, yo voy a estar siempre con nosotros, pero luego se va. Entonces, ¿cómo está con nosotros si nos dice que está a la diestra del Padre? Pues aquí es donde les dice, yo me voy a ir, pero el Padre va a mandar al consolador para que esté con ustedes cuando para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad. Y ahorita necesitamos el Espíritu de verdad. Miren, hay tanta confusión en el mundo, muchas cosas que no, la gente, yo me estaba en la reunión de la OEA, ¿verdad? Porque ya saben que pertenecemos ahí eh, a las asociaciones civiles y tenemos una coalición en la Organización de Estados Americanos. Y era impresionante los cancilleres, cómo hablaban, pero muchas veces no hablaban con la verdad, teniendo todos los recursos, el internet, todo, y decían cosas que no eran ciertas, porque la única verdad es Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y lo vi en todas esas naciones que muchas veces estaban poniendo a toda esa gente que estaban diciendo cosas que no eran, porque el mundo no lo puede recibir, ¿sí? Porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora en nosotros. Dice, porque mora en nosotros y estará en ustedes, ¿sí? Fíjense, morar, y este es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Él mora en nosotros. Vamos a ver a través de otros de la Biblia cómo venía el Espíritu Santo y luego dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Sansón, que él nunca no se dio cuenta que el Espíritu ya se había ido de él, ¿sí? Pero ahora dice que los que somos entramos al pacto con Él y lo recibimos como único y suficiente Salvador. Dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros, hace habitación. Y esa es la diferencia. Vamos a ir viendo a través de la Biblia. Dice, mora en vosotros y no nada más mora, estará en vosotros, ¿sí? Habitará, hará habitación en nosotros. Entonces, fíjense, después aquí mismo dice en Juan, en el capítulo 15, en el 25, dice, y les he dicho estas cosas estando con ustedes, o sea, yo mismo, ustedes están escuchando mi voz y yo les estoy diciendo esto, ¿sí? Les he dicho estas cosas estando aquí con ustedes, pero el consolador, y luego dice, ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acuérdense, como siempre, todo decimos en el nombre de, o sea, el Padre va a enviar el Espíritu Santo en el nombre de quién? No en el nombre mío, ni tuyo, ni de nadie que haya vivido aquí en esta tierra, en el nombre de Jesús. Dice, enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas.
No es nada más de que leas la Biblia y lo digas y tenemos una religión y tenemos cosas que hacemos y que decimos. No, es el Espíritu Santo en nosotros el que nos va a guiar a toda verdad, el que va a revelarnos. Por eso hablamos de revelación. Y todas tenemos una revelación personal, porque yo lo que he visto a medida que cuando ustedes me hablan, ¿verdad? Es que esta clase, y mira, aprendí esto, y hice esto, y me tocó esto en mi corazón, y otra persona dice otra cosa completamente diferente, porque somos hijos de Dios. Tú no tratas a tus hijos igual, a uno le hablas de una manera, a otros de otra manera, unos tienen una necesidad, otros otra necesidad. Sí, sí. Y luego, ¿qué más va a hacer? Les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué pudieron escribir? ¿Por qué pudieron escribir a puño y letra Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué pudieron escribir las palabras exactas de Jesús? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, acuérdense, es el que les revelaba para que durante todos los evangelios ellos escribieran las palabras exactas que Jesús mencionaba. ¿Sí me explico? Y claro, Dios permite que cada evangelio tenga su enfoque, pero nunca se contradicen, nunca se contradicen. Y dice, y luego ya habla de dejarlos en paz. ¿Por qué habla de dejarlos en paz? Porque el Espíritu Santo tenemos que tener paz sabiendo que si somos guiados por el Espíritu Santo, muchas veces, imagínense los discípulos, ellos, ¿cómo? Tenemos 3 años contigo, nos enseñas, siempre estás con nosotros. Y sin embargo, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no te vamos a tener a ti? ¿Quién va a ser nuestro guía? ¿Quién va a ser nuestro líder? Pues él dice, no se preocupen, el líder y el guía es el Espíritu Santo, el consolador. Y vaya que necesitamos consuelo en este mundo por todas las cosas que sabemos. ¿Cuántas veces al día, cuántas peticiones de oración tenemos que nos llegan de muchas partes en los chats con las amigas? Ora por esto, pasó esto, está enfermo. Sí, necesitamos un consolador que nos traiga acá, ¿qué? La paz. La paz os dejo, mi paz os doy, por medio de esa habitación del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vamos allí mismo a Juan 16, del 12 al 15. Y imagínense Jesús decía, se me está acabando el tiempo no entienden a veces estos apóstoles, ¿sí? Aquí mis apóstoles. Dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden sobrellevarlas. ¿Qué era lo que les quería decir? Pues no les podía decir todo lo que iba a pasar, porque imagínense, iban a decir, no, pues yo aquí mejor me voy otra vez a pescar. Si alguien te hubiera dicho, si Dios te hubiera dicho todo lo que ibas a pasar en tu vida, piensa 20 años antes o 30 años antes. Si Dios te hubiera dicho todo el camino que ibas a recorrer, con todas las situaciones que ibas a recorrer, ¿lo hubieras podido soportar? ¿Lo hubieras podido soportar? Claro que no. Por eso Dios nos dice, baste a cada día su afán. Si Dios me hubiera dicho, te vas a quedar viuda a los 30 y tantos y tus hijos huérfanos, yo no lo hubiera podido soportar. ¿Qué hubiera dicho? Mejor no me caso, mejor así me quedo. ¿Sí me explico? Dios te va dando a cada momento, te va dando el soporte que tú necesitas. Dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no les puedo decir todo porque no lo van a poder soportar. Dice, pero, cuando venga el Espíritu de verdad, y lo dice otra vez, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar. No van a ser como niños huérfanos que no saben a dónde van. No van a ser como gente que no tiene propósito en la vida. ¿Cuál es la raíz de todos los suicidios y de toda esta confusión?
no hay guianza, no hay propósito en la vida. Miren, yo siempre estoy en la cumbre global de liderazgo y que esto y que el otro, y todos es líderes, líderes, líderes. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos enseñan? ¿Por qué no hay cursos para ser seguidores? Este es un curso para ser seguidores. Todos queremos ser líderes, todos queremos que la gente nos siga. El problema es que nosotros mismos sabemos a dónde vamos, quién nos está guiando a nosotros, a quién estamos siguiendo. Ponte a pensar y después de esta clase apunta a quién estás tú siguiendo, porque todo mundo te dice, tienes influencia, eres líder, ¿sí? Es cierto, hay mucha gente que te está siguiendo, que te está viendo, pero hasta a dónde la estás llevando. ¿Sí? Entonces, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios, fíjense, Él los guiará a toda verdad, porque, ¿por qué? Porque Él no va a hablar por su cuenta propia, Él va a hablar, sino que va a hablar todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a hablar? Fíjense, Él me glorificará. ¿A quién? A Jesús. A Si tú Jesús. estás guiándolos a Jesús, si tú estás hablándoles de Jesús, los estás llevando estás guiando y liderando en el lugar correcto, ¿sí? Al lugar correcto, en la dirección correcta, dice, sino que Él hablará todo lo que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, el Espíritu Santo, ¿de dónde va a tomar la verdad? De Jesús, porque Jesús es la verdad. Él es la verdad. Entonces el Espíritu Santo dice, no va a hablar lo que él quiera, sino que él va a hablar de mí. Él va a hablar de mí. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre tiene, fíjense, dice la palabra, todo lo que tiene el Padre es mío y no, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí vemos la perfecta Trinidad, como le llamamos, aunque no viene en la Biblia, pero bueno, para nosotros, para entenderlo, es Dios mismo en toda su unidad, ¿sí? Dice Jesús, el Espíritu Santo que yo les dejo aquí en la tierra, Él va a tomar de lo mío, porque lo mío, todo lo que es del Padre, todo es mío. Y aquí vemos la unidad. ¿Quieres conocer a Dios realmente? ¿Quieres llegar a Dios a través de Jesús? Porque dice, yo soy el único intercesor. Yo soy el único que te puede llevar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el Espíritu Santo tiene que estar y morar en ti, porque Él es el que te guía a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Y a través de Jesús llegamos a Dios. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante conocer el Espíritu Santo, porque a final de cuentas es solamente a través de Él que vamos a llegar a Jesús y a Dios, porque Él es el único camino. Y entonces, fíjense qué hermoso viene aquí, desde el 12 hasta el 15, ya lo leímos, ¿verdad? Y Él se los hará saber. Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? Cuando nosotros decimos literalmente, Dios me habló, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Dios me habló, es el Espíritu que se conecta de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Por eso el testimonio, siempre les estoy diciendo, es tan importante. Entonces, fíjense, en Efesios, el apóstol Pablo, muchas veces nos confundimos un poco porque estamos puestos nuestros ojos
aquí alrededor de la tierra. Y dice, en Efesios, el apóstol Pablo, en Hechos 19, ¿sí? Se encuentra a un grupo de personas que ellos se decían cristianos, que ellos habían oído de Cristo, pero notó que algo era lo que faltaba, algo faltaba allí, les faltaba a ellos. Y entonces les pregunta, en esa sensibilidad del apóstol Pablo, percibe que algo anda mal. Y entonces les dice, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, ya habían creído en Jesús, habían creído en Jesús, inclusive se habían bautizado, pero faltaba algo. ¿Qué es lo que nos falta a veces? Ya creímos, ya nos bautizamos, ¿sí? Pero nos falta algo, la revelación del Espíritu Santo. Y entonces allí Él les explica, y bueno, ya vimos ese pasaje, ¿verdad? Tan interesante donde dice Él, pues ahora recibirán al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, en nuestra época, el Espíritu Santo se fue olvidando. ¿Por qué? Porque el hombre se fue metiendo en los ritos, en las religiones, empezamos a dividir religiones y a ponerle nombres a las religiones y a politizar la religión, porque siempre el hombre ha querido tener el control. Eso es algo que viene desde Adán y Eva, ¿sí? Cuando Dios les dijo, no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque entonces ustedes me van a querer decir a mí lo que es bueno y es malo. Comieron del árbol porque ellos querían saber y tener el control y decir qué era lo bueno y lo malo. Entonces, desde siempre ha sido eso. Entonces el hombre empezamos a meternos en la religión y eso pues nos traía mucho consuelo, ¿verdad? Todos los rituales, todas las cosas que hacemos, ponernos una etiqueta, yo soy esto, yo soy lo otro, etcétera, en fin. Entonces, ahí hubo mucho tiempo en que fuimos olvidando el Espíritu Santo, ¿sí? Hasta que Dios se compadeció de nosotros y entonces mandó avivamientos impresionantes e importantes del Espíritu Santo. Y empiezan muchas veces allá por Inglaterra con dos viejitas orando que decían, así como el apóstol Pablo, es que aquí falta algo en mi iglesia. Llegamos, la música es hermosa, solemne, leemos un pasaje del Evangelio y hacemos esto y lo otro, pero falta algo. Y en su corazón ardían estas dos viejitas, ardía la necesidad, el anhelo de la llenura del Espíritu Santo. Y empiezan a orar y vienen esas grandes manifestaciones, avivamientos que le llamamos del Espíritu Santo. Y por muchos años hubo avivamientos y todo, pero por decir en nuestra época, hace como unos 25 años nadie hablaba del Espíritu Santo, ¿verdad? Inclusive a veces hablábamos de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre los dones? A veces mencionamos los dones como frutos y frutos como dones. Y entonces la diferencia, fíjense, los dones es algo que te da el Espíritu Santo. ¿Quién te los da? El Espíritu Santo te da los dones. Y los frutos es algo que tú produces. Es el fruto, es un árbol que produce manzanas, produce peras, produce fruto. ¿Y qué es ese fruto? Pues con nuestro testimonio, el fruto son los nuevos creyentes que vienen de la muerte a la vida eterna. Eso es el fruto. ¿Y cómo van a venir? A través de los frutos del Espíritu, a través de nuestro amor, de nuestra paciencia, de todas las cosas que ya sabemos. Y entonces sabemos que ahora empieza a haber una nueva curiosidad acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre queremos algo nuevo, algo diferente. Y entonces nos encanta todo lo que es oculto, sobrenatural. ¿Por qué quieres tú conocer al Espíritu Santo?
Mucha gente viene y dice, es que allí y se caen y hablan en lenguas y todo, y tengo curiosidad, quiero ir a ver qué emoción siento allí, quiero sentir emoción, porque ustedes saben que viene una corriente en el cual dicen, no, tú quita tu cerebro y todo es el corazón, tus emociones, sigue tu corazón, ¿verdad? Entonces, quieren conocer el Espíritu Santo por curiosidad intelectual o por las emociones. Entonces, y esto muchas veces es bueno y es malo. Es bueno porque, por ejemplo, a Moisés, que estaba allá en el desierto y que empezó a ver una zarza ardiendo y que no se consumía, y entonces dijo, ay, ¿por qué es esto? Déjame ir a ver qué está pasando. Y ahí se le manifiesta a Dios. Obviamente es una zarza ardiendo, es el fuego que ya vimos como lenguas de fuego. El fuego es el Espíritu Santo, ¿sí? Se manifiesta muchas veces como fuego. Ahora, claro, también como una especie de paloma, como una especie de paloma, por eso los vemos así en los vitrales y todo eso. Pero no nos hagamos ninguna figura, porque el Espíritu Santo nadie lo ha visto y para cada quien Él mora en nosotros. Y entonces dice, y vamos a ver, ahora, también muchas veces buscamos al Espíritu Santo para nuestra propia conveniencia. A mí me encantaba y yo decía, ay, qué padre cuando yo pueda orar y la gente se caiga y la gente hable en lenguas y todo. Era una cosa y que yo quería, yo decía, yo quiero llegar a ese nivel. No hay niveles con el Señor, ¿sí? Muchas veces usamos esa expresión en el mundo natural. Hay niveles, hay niveles. Todos tenemos una medida de fe, todos tenemos el Espíritu Santo que se manifiesta de muchas maneras y la manera más hermosa que siempre se manifiesta, y Dios lo dice a través de toda la Biblia, es la humildad. Cuidado cuando perdemos piso y en lugar de humildad empezamos a sentir esa soberbia, porque esa es la puerta abierta que Satanás está esperando para entrar. Esa es la puerta por donde Él entra. Entonces, fíjense, dice, y sin embargo, ¿por qué quieres tú conocer al Espíritu Santo? ¿Por sentir algo nuevo? ¿Por conocer más y tener más conocimiento? ¿O porque verdaderamente anhelas la presencia de Dios en ti, en tu mente, en tu corazón? Porque es lo único que te puede consolar, que te puede llenar, que te puede dar paz. Es esa presencia misma de Dios en tu vida. Y dice, imagínense, los apóstoles ahora eran salvos, porque si conoces y crees, los apóstoles habían sido ministrados directamente por el mismo Jesús, el mismo Dios en la tierra. Y sin embargo, Jesús les dice, tienen que ir a Jerusalén y no se van a mover de allí hasta que hayan recibido el poder, porque vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, ¿sí? El poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese es, lo vimos cuando vimos Hechos 1:8, es todo, la esencia del libro de Hechos es Hechos 1:8, ¿sí? Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué queremos ese poder? Para nosotros mismos. Miren, he visto muchos casos de pastoras muy queridas, muy amadas. Yo he visto cómo han levantado gente de sillas de ruedas, cómo han sanado cánceres, todo. Pero muchas veces cuando ellas tienen un dolor, cuando ellas tienen una aflicción física, ellas mismas no se pueden sanar a sí mismas. Sí, podemos sanarnos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que obra,
pero no es para nosotros. Y yo creo que ahí Dios nos muestra, claro, y Dios les da la fortaleza, la vitalidad, el poder, como al apóstol Pablo, de sobrellevar ese aguijón que muchas veces Dios tiene que tener, que dejar en nosotros para que la soberbia no nos aparte de Él. Y entonces dice, ¿para qué? Para ser testigos con los demás, para ser testigos con los demás. Por eso les insisto tanto su testimonio, porque es ser testigos para los demás. Para eso queremos el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 8 conocemos a Simón el mago. Y este Simón el mago, él ya había creído, había sido bautizado. Y sin embargo, fíjense lo que pasa con Simón el mago. Pues él tiene allí, quiere comprar el poder del Espíritu Santo y le dice al apóstol Pablo, te doy dinero, pero esto que tú haces, impones manos, tú hablas y la gente habla en lenguas y le pasan todas estas cosas y sanidades. ¿Cuánto quieres porque yo comprar ese poder? Y él era un mago y había engañado a todos y decía que todas las cosas que hacía, fíjense, sí hacía milagros, pero no venían de Dios, era un engañador, ¿sí? Pero como entonces se da cuenta que esta es la verdadera, lo verdadero, lo quiere comprar. ¿Y qué le contesta el apóstol Pablo? Había creído, había sido bautizado, muera contigo ese dinero, muera contigo, que se vaya al infierno junto contigo ese dinero, ¿sí? Y lo confronta. ¿Cuántas veces lo vemos? Porque seguimos atados a la avaricia del dinero. Dios sabe que el dinero es nuestra pata de palo. El dinero es ahí nuestro tendón de Aquiles, ¿sí? ¿Y qué sucede? Lo vemos con el joven rico que dice, yo ya he hecho todo eso, qué soberbia, he cumplido todos los mandamientos al pie de la letra, ¿sí? Sí, pero te faltó el primero, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, aún sobre tu dinero. Y entonces, pues Jesús le dice, ¿verdad? Ah, sí, muy bien, pues ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el Señor después les dice a los discípulos, porque dijeron los discípulos, entonces nos vamos a quedar todos pobres. No. Y después, ya que se va el joven rico, dice que tuvo compasión Jesús al ver lo aferrado que estaba aquí a la tierra, ¿sí? Al dinero. Y luego les dice a los discípulos, voltea y les dice, no hay quien deje todo lo que tenga aquí en la tierra, que no reciba aquí en la tierra mucho más de lo que dejó. ¿Qué quiere decir? Que si sueltas las cosas con todo tu corazón, Dios te va a dar mucho más. ¿Por qué? Porque ya te enseñó que lo que te da es para darlo más adelante y más te va a dar para que lo sigas dando más adelante. Y entonces dice, fíjense, dice, y vemos en los dones del Espíritu, no se compran con dinero, no podemos comprar a Dios con dinero ni con obras. Muy bien. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y vemos esto. ¿Por qué? De lo que les estoy diciendo. ¿Por qué lo vemos? Porque estamos viendo que aún dentro de todo lo que veíamos en Hechos, que estaba corrupto, había un imperio romano corrupto, se dejaba el mismo rey Herodes matando a sus hijos por celos de que no le fueran a quitar el poder que él tenía, mandando matar a todos los niños porque le habían dicho que había un rey y él era nada más el rey, ¿sí? En todo este ambiente corrupto inicia el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque vemos a la gente siempre donde estaba el Espíritu Santo, no había necesidad. Fíjense, dice la palabra que todas las necesidades eran cubiertas de todo. No necesitaban porque el dinero lo ponían a los pies y no había necesidad.
Imagínate un día que dices, no tengo necesidad de nada, pues no la tienes. Si caminas en el reino, bajo el poder del Espíritu Santo, no tenemos necesidad. ¿Por qué hay esos anhelos que nos distraen en nuestro corazón teniendo tanto, tanto? ¿Y por qué tenemos tanto? Para dar a los que sí tienen necesidad de comer y de beber y de un techo. Y entonces en medio de todo esto había una iglesia llena de gozo, floreciendo, alabando a Dios con toda esta corrupción alrededor, toda esta situación, ¿sí? Porque donde está el Espíritu Santo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Donde está el reino de Dios, donde está el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Estás caminando realmente con el Espíritu Santo en el reino? ¿Por qué? Porque eso es la promesa de Dios, ¿sí? Y entonces vamos a ver que durante todo este tiempo el Evangelio cundió por todo el mundo. Y vamos a ver que eso no había pasado en los 3 años que Jesús había estado ministrando, pero ahora con el poder del Espíritu Santo es la presencia misma de Jesús en nosotros. Y con ese poder, estos 12 apóstoles volvieron el mundo al revés. Y más bien es al contrario, el mundo que estaba al revés, que estaba todo así, lo voltearon al derecho, sembrando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, todo lo que les habló durante esos 40 días que estuvo con él después de resucitado, es cómo implementar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces vemos surgir esos grupos, esas eclesias. ¿Y qué es una eclesia? ¿Es un título con un nombre específico? No, eclesia literalmente quiere decir una reunión de gente, una asamblea, una reunión de gente. Era una palabra que se usaba muy frecuentemente en aquel tiempo en Roma, ¿sí? Y que quiere decir una asamblea nada más. Y entonces vemos que se empieza a usar en el Nuevo Testamento y eclesia empieza a aparecer una palabra que simplemente es una reunión de gente y que empieza a aparecer 115 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Y cuál es la iglesia? ¿Qué es la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento? La definición tal y como es la común unión, es la comunión de todos los santos, ¿sí? Los santos quiere decir no los que tenemos aquí o que alguien te dice que, ay, qué santita eres o que esto y lo otro. No, la comunión de todos los santos. ¿Quién es el único que sabe el corazón y conoce el corazón si eres apartado o no para Dios? El Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, el Espíritu Santo necesitamos que nos avale que somos santos, somos apartados. Santo quiere decir apartado. Entonces eres un santo apartado y dice, es la comunión de todos los santos de todos los tiempos. ¿Qué es eclesia? Es una reunión que es de todos los santos de todos los tiempos. ¿Sí? Nosotros como humanos a través del tiempo vamos cambiando de nombres, de iglesias, de títulos, de esto y del otro. Eclesia es la común unión, estar en un mismo espíritu, todos los que fuimos llamados y apartados. En Dios no hay tiempo. Durante todo el tiempo de la humanidad, los santos, esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice que en la segunda venida de Jesús, Él va a venir por su iglesia. ¿Por quiénes va a venir? Por todos los santos
que vivieron desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, por todos los que fuimos llamados a ser hijos de Dios y aceptamos su paternidad a través de creer en Cristo Jesús. Entonces, allí Eclesia es un nombre universal, es un nombre universal que trasciende tiempo y trasciende títulos y trasciende todo. Es simplemente los que moran, el que el Espíritu Santo more en nosotros y nos haya dado la revelación y la conexión con nuestro Padre a través de Jesús. Eso es lo que quiere decir eclesia. Y dice en Efesios, Pablo dice en Efesios, que Cristo amó a la iglesia, no dice a las iglesias, dice Cristo amó a la iglesia, dice, y dio su vida por ella, se entregó por ella, ¿sí? Y se refiere a Cristo, el apóstol Pablo, como la cabeza de toda esta iglesia. Cristo es la única cabeza de toda esta, de todo. Por eso él dice, no pongas tus ojos en las personas, en los pastores, en este, en lo otro, en lo de más allá, ¿sí? Porque muchas veces, es que sabe más, no. Cristo es la cabeza de la eclesia, de todos los que fuimos llamados durante toda la humanidad y durante todos los tiempos, porque es por ellos por los que Jesús va a venir. Y entonces dice, ¿para qué? Para celebrar las bodas del Cordero. Viene para que nosotros podamos estar en las bodas del Cordero y ser uno con ella, con nosotros. Mucha gente dice, pues es que Jesús dicen que pasó por todos los problemas y que por eso aquí le hicieron todo y pues dice que Jesús por eso no se entiende, pero Jesús nunca se casó. Pues déjame decirte, está esperando a la novia. Jesús tiene un pacto con nosotros, está desposado, así como José y María estaban desposados, pero no estaban casados. Pero el pacto que hacían cuando se comprometían unos con otros, las niñas a los 15 años se comprometían y no se casaban, se desposaban, pero el desposamiento era tan fuerte como si ya estuvieran casados. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Dicen, no, Cristo no se casó. Sí, 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 se casó, se desposó con su iglesia, que somos tú y yo, y tiene un pacto inviolable que Él nunca va a violar con nosotros. Pero nosotros nos vamos con otros ídolos y con todo, teniendo a nuestro prometido. Nosotros ya tenemos a nuestro prometido. Y ese pacto de esa promesa es mucho más fuerte. Y solamente está esperando Jesús a que su prometida, que somos nosotros, y andamos detrás cometiendo adulterio con todos estos ídolos y otras cosas y todo eso, ¿sí? Está esperando y esperando a que todos entren a ese pacto para venir finalmente por nosotros y llevarnos a nuestra boda, a las bodas del Cordero. ¿No es eso hermoso y maravilloso? Sí, pues Jesús sí se desposó con nosotros. Claro que sí. Y miren cómo le ha ido con esta novia rebelde, con esta novia que corre detrás de cualquier cosa, ¿sí? Y entonces dice, y vemos que tenemos esa promesa maravillosa. Y fíjense, en Hechos, en los primeros 12 capítulos de Hechos, se menciona el Espíritu Santo 40 veces, 40 veces. Y vemos cómo en nuestra era moderna, en más o menos alrededor de 1907, inicia lo que es en Inglaterra el pentecostalismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿y qué es el pentecostalismo? Es el mover, el retomar
la importancia que tiene el Espíritu Santo, porque nos habíamos enfocado mucho en tomar la comunión, y ahora sí ya tomo la comunión, y ahora sí ya hago este rito, y ahora hago este otro, y ahora hago esto otra más y otra más, sí, pero no nos habíamos olvidado del Espíritu Santo. Y empieza este mover. Y en griego, espíritu significa, o es la palabra neuma. De ahí viene neumólogo, de los pulmones, sí, que pues son los que entra y sale el aire, ¿verdad? Entonces, neuma. Neuma es un soplo, es un aliento, ¿sí? Pero neuma es un aliento que nos da la vida, es como existir. Ustedes saben que antiguamente les ponían un espejito o les ponían una pluma para ver si ya había muerto la persona, ¿verdad? Y si la plumita no se movía o el espejito no tenía vaho, pues ya lo pronunciaban muerto. ¿Por qué? Pues porque era el signo de la vida, ¿sí? Y entonces, como existencia. Pero muchas veces cuando se habla del Espíritu de Dios, se habla del Ruach, ya se los he dicho, R-U-A-C-H. Y ese Ruach no es nada más el viento, es decir, la respiración de una vida de existencia. El Ruach de Dios es viento en movimiento, es vitalidad, es energía y es poder. Y eso es lo que Jesús les dijo, váyanse para allá porque va a venir el Ruaj de Dios, que les va a dar ese poder, ¿sí? Y entonces, fíjense, vemos cómo ellos se esperan allí y es hasta que viene ese Espíritu Santo. Pero lo que más nos llama la atención antes de esto de Jesús, ¿por qué lo sabía Jesús? ¿Por qué sabía Jesús que tenían que ir allá? Fíjense cómo empieza su ministerio Jesús. Jesús viene como un bebé y sabemos de su nacimiento. Y durante todos los 30 años no sabemos nada de Jesús, más que un episodio donde lo van a presentar, ¿verdad? Pero bueno, ahí el episodio es de José y María, lo van a presentar al templo, ¿verdad? Y profetizan sobre él. Y a los 12 años que Jesús ya sabía quién era. Mucha gente dice, ¿y sabía Jesús desde cuándo sabía que él era el Hijo de Dios y a lo que había venido? Pues lo vemos precisamente a los 12 años. A los 12 años se consideraban ya, los niños se consideraban adultos. Antes de los 12 años ellos podían hacer lo que quisieran, pero a los 12 años ellos tenían que empezar a entrenarse en la Torá y a conocer lo que era la Torá. Y entonces a los 12 años lo vemos a Jesús en una sinagoga leyendo los rollos de la ley. Imagínense un niño de 12 años, pero ya a los 12 años ellos podían empezar a leer la Torá y a ejercer este liderazgo, sí, que ellos debían tener, sobre todo porque era el primogénito y él tenía que saber todas las cosas de la ley. Y ahí él dice, cuando José y María van y lo buscan, ¿verdad? Dice, en los asuntos de mi padre me es menester estar. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y pasa todo ese tiempo hasta los 30 años y no sabemos nada de Jesús, ni un milagro, nada, absolutamente nada. Y sin embargo, ¿qué sucede a los 30 años? A los 30 años se consideraba que ya eran adultos, es decir, como si fueran los 18 años de nosotros. Ya los hijos salían de la casa del padre y ya no estaban bajo la tutela y la autoridad de los padres. A los 30 años, los judíos eso se consideraba. Entonces, a los 30 años, él sale de la autoridad de sus padres, siempre estuvo sujeto a la autoridad de sus padres, pero al salir de la autoridad de sus padres, entonces ahora está bajo la autoridad de su Padre celestial. Y entonces él cierra su carpintería a los 30 años, se va de Nazaret y se va a Capernaum e inicia su ministerio de 3 años, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, cuando él regresa a Nazaret
y dice que no puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque durante 30 años esa gente, sí, es el carpintero, sí, el que me hizo la silla, sí, el hijo de José y María, lo dice la Biblia. Dice, ¿cómo? Este carpintero ahora resulta que anda haciendo milagros y todo eso. Pero ¿cuál fue el punto que empezó, desde que detonó el ministerio de Jesús? Vamos a ver esto. El Juan, fíjense, el Juan el Bautista, se le había dicho a Juan el Bautista, le dijo Dios o el Espíritu Santo, porque dice la palabra que fue el que empezó realmente a hablar del Espíritu Santo en esta nueva etapa, ¿sí? Juan sabía que Dios le había dicho que iba a venir un hombre, y sobre el hombre, ese hombre que él iba a bautizar, y sobre el hombre el cual viera descender como una paloma, que era el Espíritu Santo, él era el Mesías, ¿sí? Y por eso, cuando viene sobre Jesús, o sea, viene es su primo, porque decían que era su primo, su pariente, ¿verdad? Viene. Y Juan el Bautista lo ve y Jesús le dice, bautízame, bautízame. Y entonces Juan le dice, ¿como para qué quieres que te bautice? Si tú eres el Mesías. Dice, yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. ¿Por qué quieres que yo te bautice? ¿Por qué era necesario? Porque ahí iba a venir la llenura del Espíritu Santo. Y aún Jesús mismo necesitaba esa llenura del Espíritu Santo para caminar en el poder del Espíritu Santo, porque no había hecho ningún milagro, ni había predicado, ni había hecho nada. ¿Por qué? Porque era parte del plan de que fuera totalmente humano. Y entonces, cuando viene sobre él el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva al desierto, es tentado. Y después de que es tentado, regresa. ¿Y qué es lo que la palabra dice cuando regresa de que es tentado? De allí, y dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del desierto. Y en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El mismo Jesús tenía que tener esa llenura del Espíritu Santo para hacer milagros, para predicar, para llevar a la gente. El Juan el Bautista, él dice que desde el vientre ya tenía el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por eso, cuando se acerca María a Elizabeth, dice que sintió que saltó su bebé en su vientre, porque por medio del Espíritu reconoció al Mesías que estaba en el vientre de María, ¿sí? Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Si el mismo Jesús lo dijo, para que recibiréis poder, necesitamos ese poder para ser testigos. Tal vez hemos pasado mucho de nuestro tiempo en ritos, en religiones, y qué bueno que nos hemos preparado en eso. También es bueno hacer eso, pero el problema es cuando eso nos quita la vista y nos hace sentirnos muy bien y nos quita la vista del real poder del Espíritu Santo. Y muchas veces nos vamos adentrando tanto en los ritos, en las religiones, en todas esas cosas que vamos teniendo nos vamos sintiendo muy cómodos, y estamos simplemente con el aliento de vida, con el neuma, cuando realmente lo que Dios quiere para nosotros es el ruaj de Dios, es el ruaj, el poder, la vitalidad.
la energía y el poder del Espíritu Santo, que es el único que nos transforma a nosotros y que transforma a los demás. ¿Quieres verdaderamente conocer al Espíritu Santo? Es un reto, es todo un reto. Y yo te digo, te va a cambiar la vida, te va a cambiar tu mente y te va a cambiar tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, porque no estamos aquí para tener más conocimiento, estamos aquí para ser transformados por el poder del Espíritu Santo y no nos vamos a mover de aquí, Padre, hasta que sepamos que tenemos la llenura del Espíritu Santo y eso es solamente si realmente lo anhelamos. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos y anhelamos una llenura del Espíritu Santo, que nuestra motivación, porque no la queremos para nosotros mismos, lo queremos para tener el poder de llevar tu nombre a través de nuestras palabras, pensamientos, de todo lo que hagamos y pensamos, pensemos y digamos, Señor, ser luz en medio de la oscuridad, establecer tu reino aquí en medio de todo, como tú lo estableciste, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.